Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 25 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa con la política en su país. Primera noticia, la Corte Suprema de Chile amplió la extradición del expresidente Alberto Fujimori para incluir 5 casos más, entre los que se encuentran, por ejemplo, el de las llamadas esterilizaciones forzadas. Esto significa que estos 5 casos ahora podrán ser sometidos a juicio en el Perú y se podrá determinar si Fujimori tiene responsabilidad penal en cada uno de ellos o no. La jueza de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Andrea Muñoz Sánchez, tomó esta decisión en primera instancia, es decir, que todavía puede ser apelada por la defensa de Fujimori, como ha anunciado esta ya que va a hacer, porque consideró la jueza, digamos, que estos 5 casos cumplían con los requisitos establecidos en tratados y convenciones internacionales. Hay que recordar aquí que para aceptar la extradición de alguien por un delito, este delito debe estar tipificado tanto en la regulación del país que envía al extraditado como en la del país que lo recibe. Los 5 casos ahora incluidos en la extradición de Fujimori que podrán ser juzgados en el Perú son los siguientes. El caso Ventosilla, en el que se le imputa a Fujimori los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio calificado contra 6 miembros de la familia Ventosilla. El ya mencionado caso de las esterilizaciones forzadas, el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales durante el operativo Chavín de Huántar en la residencia del embajador de Japón en Lima, el caso llamado penal Castro Castro y el caso Cabitos, donde se le imputa a Fujimori el secuestro agravado de Arturo Moreno Alcántara y otros. La resolución también pedía la inclusión de otros 3 casos que finalmente no fueron considerados, entre ellos el suministro ilegal de armas a las FARC de Colombia. Como sabemos, Alberto Fujimori fue excarcelado el 6 de diciembre del año pasado, luego de una serie de idas y vueltas legales que culminaron con el Estado peruano desobedeciendo una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatando el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al también expresidente Fujimori en el 2017. Fujimori venía cumpliendo una sentencia de 25 años por los delitos de homicidio agravado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y también por peculado doloso por el pago de $15 millones de CTS a Vladimiro Montesinos, entre otras condenas. Actualmente el expresidente viene enfrentando un juicio por el caso Pativilca, en el que se le acusa de ser autor mediato del presunto delito de homicidio calificado. La Fiscalía pide 25 años de cárcel contra él por este caso. Sin embargo, este y otros procesos contra Fujimori que involucran delitos de lesa humanidad podrían ser archivados si es que el Congreso considera o logra aprobar el proyecto de ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Segunda noticia, hoy inicia la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a China. Ayer lunes, durante su conferencia de prensa habitual, la portavoz de la Cancillería del país asiático, Mao Ning, destacó la relación amplia y estratégica, esos fueron los términos que utilizó, que existe entre ambos países. La diplomática señaló que la relación bilateral ha venido creciendo de forma ininterrumpida y que se ha traducido en una cooperación fructífera para ambos países en diversos campos. Mao explicó a la prensa que la presidenta Boluarte no solo se reunirá con el presidente Xi Jinping en el Palacio del Pueblo, sino que tendrá reuniones separadas con el primer ministro Li Qiang y con Zhao Leji, presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que es el equivalente chino, digamos, a nuestro Congreso de la República. Estas reuniones de carácter oficial tendrán lugar hacia finales de la semana, luego de que los 2 primeros días de su gira, Boluarte, junto a la comitiva integrada por varios ministros, realice pues distintas visitas protocolares y sostenga reuniones con representantes de varias empresas chinas con intereses económicos en nuestro país o que están explorando la posibilidad de invertir en el Perú.
La portavoz de la Cancillería china recalcó la disposición y deseos de su gobierno para que la visita de Boluarte contribuya a consolidar la confianza entre ambos países, profundizar la cooperación estratégica y aumentar los beneficios mutuos producto de esa relación. La nota curiosa que generó múltiples reacciones en las redes sociales es que Boluarte llegó al aeropuerto de París, donde iba a hacer una escala, y fue fotografiada con un buzo blanco con capucha con un estampado de los Simpson. Bien llamativo para alguien que se preocupa tanto por su apariencia, llegar vestida de esta manera, nada menos que a la capital de la moda. Y claro, no tiene nada de malo querer viajar pues con vestimenta cómoda, pero no hay que olvidar que está Boluarte en viaje oficial representando al Perú. Aunque mejor no sigo con esto, no vaya a ser que Suwaiki, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, decida hacerle un nuevo, entre comillas, préstamo, solo que esta vez de ropa de alta gama. Otro detalle curioso es que supuestamente nos había dicho el gobierno que Dina Boluarte podía despachar remotamente desde cualquier parte del país, del mundo, porque el avión presidencial tenía conexión a internet, pero veo que Rosa María Palacios está destacando en un tuit una declaración del primer ministro Gustavo Adriancén, en la que dice que no se ha podido comunicar con la presidenta para preguntarle sobre lo señalado este último fin de semana acerca del testimonio de Salatiel Marrufo, que le imputa haber hecho gestiones para supuestamente influir en algunos miembros del Jurado Nacional de Elecciones luego de la segunda vuelta presidencial del 2021. Lo que se pregunta válidamente Palacios aquí es que si no hay internet o no hay forma de comunicarse con el avión presidencial, como parece reconocer el propio Adriancén, salvo que esté mintiendo, entonces, ¿quién ejerce la presidencia cuando Boluarte está incomunicada? Este es pues uno de los absurdos a los que nos ha llevado este tema del llamado despacho remoto. Tercera noticia, hablando justamente de el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, quien emitió un comunicado en el que señala que, abro comillas, ni con motivo de las elecciones generales del 2021 ni de las subnacionales del 2022 efectúe maniobra alguna para favorecer o perjudicar a candidatos de organizaciones políticas. Cabe recordar que reiterativamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna, cierro comillas. Aquí Salas Arenas se está defendiendo de esta imputación o de lo que se desprende, digamos, del testimonio de Salatiel Marrufo sobre las supuestas gestiones de Perú Libre para incidir, digamos, en decisiones del Jurado Nacional de Elecciones luego de la segunda vuelta del 2021. Sucede que las críticas hacia el Jurado Nacional de Elecciones de quienes reclamaron fraude en ese momento suelen estar dirigidas en contra de Salas Arenas, no solo por ser presidente del JNE, sino porque lo identifican como una persona que ha defendido ideas políticas de izquierda, como diciendo que esto puede pues haberlo sesgado en favor de Pedro Castillo o en contra de Keiko Fujimori. Recuerden que yo siempre les digo que los jueces y magistrados en general obviamente van a tener sus propias ideas políticas, algunos estarán más a la izquierda, otros estarán más a la derecha, pero lo que nos toca es juzgar el trabajo que hacen en función de las sentencias que emiten. Lo que sería problemático es que ese sesgo político que puedan tener los lleve a resolver pues un caso en contra de la ley, es decir, de forma prevaricadora, o en el caso especial de un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones que lo lleve a favorecer de manera parcializada a un candidato sobre otro por estar el primero más cerca de sus preferencias políticas personales. Esa es una imputación muy grave porque pone en duda la integridad de una autoridad electoral en este caso y por eso se tiene que sustentar objetivamente. Ahora, Salas Arenas se refiere en su comunicado a este incidente ocurrido días después de la segunda vuelta presidencial del 2021, en el que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones primero amplió el plazo para recibir impugnaciones contra actas de votación de esa elección y luego se echó para atrás y dijo que el plazo había vencido. Salas Arenas intenta explicar este cambio de decisión desde una perspectiva bien legalista. Dice que la ampliación se aprobó en primer lugar por unanimidad, es decir, que no fue él solo, digamos, el que votó en ese sentido, pero que horas después el Pleno del Jurado decidió revisar su decisión antes de que ésta se materialice, lo que reconoce como una prerrogativa de su institución, de manera que, en su opinión, no hay nada ilegal en ese cambio. Y en efecto, legalmente puede hacerlo, puede haber ese cambio de posición antes de que se haga efectiva la decisión del jurado. Pero eso no es lo que estamos discutiendo aquí o lo que interesa dilucidar aquí. Lo que interesa es entender qué motivó ese cambio de decisión, porque no todas las explicaciones que pueda haber sobre esto son igual de graves.
La menos grave de todas, pero que igual yo calificaría de bastante grave, es que se hayan dado cuenta de que cometieron un error con la primera decisión, error que podría haber implicado prevaricato, es decir, resolver en contra de la ley, y buscaron rápidamente enmendarlo para no meterse en problemas. Si ese hubiese sido el caso, como les comenté en mi podcast de ayer, evidenciaría, a mi criterio, una torpeza y una irresponsabilidad enorme de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en un momento en el que las circunstancias y la polarización que estaba viviendo el país demandaban pues, que su accionar fuese impecable. Pero ese es el supuesto menos grave. En realidad lo que enfrentan Salas Arenas y compañía es una imputación de que ese cambio de criterio se pudo haber debido a una influencia irregular de gente vinculada a Perú Libre, entre ellos la propia Dina Boluarte, sobre algunos miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Es verdad que esta imputación se basa solo en el testimonio de Salatiel Marrufo y que, a falta de otra prueba que lo corrobore, lo que corresponderá legalmente es desecharla, si es que no aparece esa evidencia adicional. Mi impresión es que ese va a ser el caso finalmente, porque Marrufo no ha producido hasta hoy evidencia adicional que corrobore lo que está imputando, aunque habrá que ver qué dice, por ejemplo, el recientemente deportado Alejandro Sánchez, que supuestamente también estaba metido en la colada de estas gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que hace más difícil para algunos desechar tan fácilmente los dichos de Marrufo es precisamente el que no haya todavía pues, una explicación clara y contundente sobre por qué se produjo ese cambio de criterio en el Jurado Nacional de Elecciones, sobre la ampliación del plazo para impugnar las actas. En fin, Salas Arenas dice además en su comunicado sobre Marrufo que, abro comillas, el señor colaborador eficaz o aspirante a tal condición, que declaró el 5 de mayo del 2023 y el 17 de abril del 2024, miente y además está agregando sus propias conjeturas amparándose en supuestas afirmaciones de terceros, cierro comillas, y que todo esto es una nueva versión del, entre comillas, fraudismo que busca sembrar dudas sobre su desempeño como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe indicar que el premier Adrián Sen también se pronunció sobre este tema, saliendo más bien en defensa de la presidenta Dina Boluarte, diciendo que esta revelación sobre el testimonio de Marrufo, entre comillas, le hace el juego a los fraudistas y que hay que considerar que hay malos aspirantes a colaboradores eficaces que pueden mentir en un momento pensando que así mejorarán su posición de cara a la justicia peruana. Cuarta noticia, la nueva embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Siptak Ramnath, dio una entrevista a RPP en la que aludió indirectamente al reciente impasse en el que el canciller peruano, Javier González Olachea, criticó durante una ceremonia de celebración de la embajada canadiense la posición que habían asumido 16 delegaciones diplomáticas en contra de este proyecto de ley que promueve una regulación más controlista de las ONGs. Dijo la embajadora Siptak Ramnath que tener ONGs fuertes es clave para el buen funcionamiento de una democracia y que el gobierno estadounidense, a través de su Agencia para el Desarrollo, USAID, invierte cerca de 60 millones de dólares anuales en el Perú, que son canalizados precisamente a través de ONGs locales, cuyo trabajo impacta en nuestro territorio. También señaló la embajadora que haberse pronunciado sobre ese proyecto de ley no equivale a asumir una posición injerencista con respecto a los temas internos del país, que finalmente la ley debe salir como decían los congresistas peruanos, pero que sí es importante para gobiernos como el suyo promover que las ONGs jueguen un papel importante en las democracias y que se le aplique una regulación que permita pues, que sigan operando y fortaleciéndose. Mencionó formalmente que para empresas estadounidenses la estabilidad jurídica y el respeto al Estado de Derecho son claves para que se tomen decisiones pues, de venir a invertir a nuestro país. Quinta noticia, si bien ayer no acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, la tercera vez que no responde a una citación de esta comisión, sí se conocieron ayer declaraciones de la procuradora especializada en casos de corrupción, Judith Villegas, sobre el caso para el cual estaba citado Villena, vale decir, el que le imputa colusión al expresidente Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas durante la pandemia, caso que el fiscal de la Nación decidió archivar. Según la procuradora Villegas, sí existen elementos de convicción que justificarían que se reabra el caso contra Vizcarra y que su institución, por intermedio de la Procuradora General del Estado, María Carhuajulca, ya elevó un informe al fiscal de la Nación pidiendo tal cosa, sobre la base de nuevas pruebas. Aquí lo que he visto que dice la Procuraduría es que el gobierno de Vizcarra supuestamente simuló un proceso competitivo para comprar esas pruebas rápidas, pero que en realidad ya sabían cuál era el postor al que le querían comprar
y que la evidencia de esto último es que dieron plazos absurdamente cortos para que los postores presentaran sus ofertas y que hubo un postor que lo hizo a los pocos minutos, como si hubiese pues estado preparado para hacerlo, ¿no? Esta genera la sospecha de que ya le habían dado el dato, digamos, para que esté listo para hacerlo. Creo que la Procuraduría está haciendo bien su esfuerzo de no dejar caer este caso y convencer o intentar convencer a la Fiscalía de que reabra la investigación. Yo no sé si el fiscal de la Nación acceda finalmente a hacerlo o si, de ocurrir esto, termine habiendo suficiente evidencia para condenar a Vizcarra por este caso. Pero sí me parece destacable que la Procuraduría, si realmente cree pues, en lo que está denunciando, no se rinda tan fácilmente. Cabe indicar que en el documento en el que el fiscal de la Nación interino, Villena, se excusa de acudir a la cita del Congreso, reconoce que, abro comillas, se encuentra en trámite el reexamen, cierro comillas, de la decisión de archivar la investigación contra Vizcarra, como informa el Comercio. Es decir, que sí está considerando reabrirla, aunque todavía no hay una decisión en ese sentido. Ok, un último tema que menciono a manera de colofón. Veo esta mañana en varios medios que se rebota una entrevista que ha dado el presidente de la empresa estatal Petroperú al Comercio, donde señala que el directorio de esta compañía ha decidido hacer una fuerte reducción de personal, además dejar el edificio que tienen en San Isidro y que hoy funciona como su sede principal para mudar más bien a sus equipos a Talara. Y además contratar a una empresa privada para que actúe como gerente general de la compañía y inicie pues un proceso de reestructuración. El presidente de la compañía estatal, Oliver Stark, dice que ahora sí se están, entre comillas, ajustando el cinturón, como corresponde. En buena hora por eso, desde hace tiempo se esperaba que hubiera pues un directorio con la valentía de tomar las decisiones que había que tomar para evitar pues este lío, que vaya creciendo más este lío que es la situación actual de Petroperú y se vaya poniendo pues peor y peor para perjuicio de los contribuyentes que siguen rescatando a esta empresa estatal. Así que menciono esto último como lo que yo considero la buena noticia del día. Muy bien, hasta aquí el podcast de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.